Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos una ponencia especial con motivo de, sabemos que el mes de octubre fue el mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Hoy tenemos una ponencia especial con el tema diagnóstico y prevención de cáncer de mama. El tema estará a cargo del doctor Daniel Alejandro García Padilla. Él es médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara. Es médico internista por el Hospital General de Puebla. Es oncólogo por el Instituto Nacional de Cancerología, aquí en la Ciudad de México, con aval por la UNAM, y tiene una alta especialidad en cáncer de mama, también por el Instituto Nacional de Cancerología, aquí en la Ciudad de México. Doctor García, qué honor y qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y la invitación, doctor Luis. Y pues sí, vamos a empezar con este tema que me parece bastante importante, en donde vamos a ver que al final, pues no solamente se requiere un mes de concientización de esta enfermedad tan frecuente, común, sino que se requiere pues una concientización constante en todo el año, y no solamente de cáncer de mama, sino de pues, todas las enfermedades oncológicas en general. Ya veremos un poquito más el por qué. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Ok. Entonces, es una plática que, si bien puede parecer un poco general, creo que vamos a tocar puntos bastante importantes que a todos nosotros como personal de la salud son bastante relevantes para poder hacer un diagnóstico temprano, acudir adecuadamente a la prevención y algunos puntos que tenemos que tener en cuenta y sobre todo para tener y quitarnos ciertos mitos sobre el cáncer en general. No solamente sobre el cáncer de mama, sino el del cáncer en general. Entonces, me parece importante primero conocer la definición de cáncer de mama, ya que pues cáncer de mama son varias enfermedades, al menos nosotros como oncólogos conocemos 5 enfermedades de cáncer de mama, no solamente una, y que todas tienen origen en el tejido epitelial, lo cual quiere decir que se originan de los ductos que llevan la leche al pezón o de las glándulas donde se origina la leche. En cualquiera de estas dos partes puede existir cáncer de mama. Ya veremos posteriormente los subtipos que pueden existir, ya que esto depende de cierta expresión genética, la inmunohistoquímica, los receptores del cáncer, pues es el tipo de cáncer de mama que va a presentar a la paciente, y esto se asocia al pronóstico y los tratamientos que llevarán. Como vemos acá, diferentes pronósticos, diferentes patrones de dónde puede regresar la enfermedad, de dónde puede aparecer la enfermedad, dónde puede irse y las diferentes sensibilidades a las terapias que tenemos actualmente. Entonces, también es importante saber que a partir de este año se conoce ya el cáncer de mama como la principal neoplasia a nivel mundial, o sea, es la que más se diagnostica. Como vemos acá, el 11.7% de las neoplasias a nivel mundial son cáncer de mama. Esto en el 2018 y mucho antes también era pulmón a nivel mundial. Actualmente cáncer de mama es la que más se diagnostica, por eso es tan importante y tan mediáticamente importante también a nivel mundial. Y importante saber que a pesar de que es de las más diagnosticadas, no es la que más pacientes por cáncer provoca en muertes, sino aquí ya la vemos como la quinta neoplasia, y no porque no sean bastante relevantes las muertes, sino porque pues en general tenemos muchos más tratamientos. Las pacientes afortunadamente a nivel mundial se diagnostican de una forma más temprana y por tanto las muertes pues son mucho menores. La proporción del diagnóstico, claro está. Y en México, pues también se continúa siendo la causa número 1 de diagnóstico en cáncer, bastante importante como podemos ver. Y la edad promedio de nuestras pacientes es de aproximadamente 52.5 años. Esto lo vemos por el consenso de Colima que se acaba de actualizar este año. Y importante ver que son 10 años antes de lo que se provoca a nivel mundial. A nivel mundial son 62, 63 años del diagnóstico promedio. Aquí son 10 años menos. Entonces tenemos todavía pacientes en edades que son productivas económicamente. Por eso tanto también el impacto a nivel económico de esta enfermedad.
Y también en México, eso sí, sí provoca, es la primera causa de muerte por cáncer. Posteriormente todas las demás que vemos acá, y por eso que en México es bastante relevante y mediáticamente importante el cáncer de mama. Entonces sí me parecía importante que conociéramos un poquito sobre la eh, epidemiología global y sobre todo a nivel de México. Y ahora hablando un poquito de los factores de riesgo, aquí también es importante pues quitarnos quizás algunos mitos y conocer los factores protectores que podemos llegar a usar para que en nuestra familia inclusive los podamos aplicar y en nuestros pacientes que vemos día con día. El factor de riesgo más importante para presentar cáncer de mama pues es obvio el ser mujer, ¿no? Porque a pesar de que mediáticamente casi todo va hacia la mujer, uno de cada 100 pacientes con cáncer de mama va a ser hombre, probablemente un poquito menos, 0.8, 0.9%, pero pues es algo que se relaciona directamente con las hormonas que se hacen las mujeres, los estrógenos y la progesterona, claro está. Pero es que el riesgo relativo es de 114. Como vemos, los demás riesgos relativos no son tan altos y es básicamente por eso. El segundo es la edad. Cualquier mujer tiene riesgo de presentar esta enfermedad a lo largo de su vida. De hecho, no sé si han observado, en Estados Unidos se conoce que 1 de cada 8 mujeres a los 60 y tantos años puede tener el riesgo de presentar esta enfermedad. Eso no se traduce exactamente en México porque es epidemiología de Estados Unidos, pero como vemos, a mayor edad y ser mujer, pues mayor riesgo. Otros factores de riesgo importantes, si bien no son las más frecuentes, son las mutaciones genéticas de alto y bajo riesgo. Las de alto riesgo son el BRCA1, BRCA2 y las que nos P53 y SDK11. Las más importantes son las mutaciones en BRCA, los cuales son genes de reparación del DNA y que al tener mutaciones en esta propician a tener diferentes tipos de cáncer, no solamente cáncer de mama, que es el principal, en BRCA1 puede ser hasta 90%, pero también se asocia a cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, etc. Pero es importante mencionar que esta no es frecuente como un factor de riesgo. Lo vemos más o menos de un 5 a un 10% de todas las pacientes con cáncer de mama que pueden llegar a presentar estas mutaciones heredables. Entonces, no es lo más frecuente, 10%, pero es algo que nosotros tenemos en cuenta porque también cambia el pronóstico y nosotros tenemos tratamientos dirigidos para estas mutaciones. Otras mutaciones que vemos acá de bajo riesgo, PT, P16, PALB2, etcétera, también propician enfermedad de cáncer de mama. Los antecedentes familiares también son muy importantes, ya que el tener un familiar de primer grado afectado, como vemos, aumenta el riesgo hasta casi dos veces a que no tuviera una paciente antecedentes familiares. Entonces también es algo importante tener en cuenta. Otros factores de riesgo, perdón, son la radiación al momento de recibir algún tratamiento en el tórax, y que se propicia hacia la mama puede producir cáncer de mama a futuro o un sarcoma de mama. El carcinoma lobular in situ no se considera actualmente pues una neoplasia, sino más bien pues un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. Eso lo veríamos posteriormente. Otros tipos de atipias benignas, entre comillas, son la hiperplasia con atipia, que eso puede aumentar el riesgo de presentar también cáncer de mama. Y otros factores de riesgo son más bien los adquiridos y los intrínsecos a la mujer hacia reproductivos y ambientales. Uno es la edad del primer nacimiento a los 35 años, o sea, que la mujer no tenga hijos antes de eso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y de otros cánceres también como el cáncer de ovario. La obesidad también es algo importante, un índice de masa corporal arriba de 30 aumenta el riesgo y esto lo veremos también en factores protectores posteriormente. Luego comentábamos también cualquier enfermedad benigna de la mama puede aumentar el riesgo relativo de cáncer de mama. Más de 5 años de presentar terapia de reemplazo hormonal para pacientes que tienen síntomas por menopausia. Cabe señalar que es por esto. Actualmente los anticonceptivos no se consideran, sí se consideran un factor de riesgo, pero no tan importante como la terapia de reemplazo hormonal, ya que esos tienen oposición con progestágenos, que eso ayuda a disminuir el riesgo, pues prácticamente a nada, pero sí se consideran ciertamente un factor de riesgo pequeño. No haber tenido hijos, no haber lactado, el embarazo con más de 30 a 35 años,
el alcohol más de una bebida al día y la densidad mamográfica de más del 75%. Esto sobre todo va relacionada a que una mama densa con mayor tejido propicia que las lesiones no sean tan visibles a nivel de la mastografía o el ultrasonido. Entonces, a más heterogeneidad, mayor factor de riesgo, como vamos acá, de hasta el 65% 3.4 y hasta el 50% 2.4 de riesgo relativo. Y estas son algunas de las enfermedades benignas que pueden o no aumentar el riesgo. En general, todas se consideran que lo puedan aumentar, pero hay también grados en cuanto a esto. Y vemos que los que más lo aumentan son los que comentamos ya. La hiperplasia con atipia, la hiperplasia ductal con atipia, el carcinoma ductal in situ, que ese sí se considera una neoplasia. Sin embargo, no se ha salido de donde nació, por así llamarlo, dentro del ducto. Y la neoplasia lobulillar, que ya no se considera un precáncer, por así llamarlo, sino más bien un factor de riesgo para desarrollar cáncer a futuro. Entonces, importante estas 4 que tenemos, que son los que más tenemos que poner en cuenta. Uno, ser mujer, eso no lo podemos modificar, ni tampoco la edad, pero esto nos da la pauta para realizar el screening a futuro, cuando la mujer así sea candidata. La obesidad es algo que podemos modificar, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero importante que sobre todo en las pacientes postmenopáusicas, el control del peso reduce el riesgo de presentar cáncer de mama y otros cánceres, por supuesto. Los factores hormonales que también son importantes, no lactar, la terapia de reemplazo hormonal, la edad de embarazo y demás, todos son importantes y es algo que de alguna u otra forma pudiéramos llegar a modificar. Lo que sí no podemos modificar tanto, pues es la genética, claro está. Sin embargo, también nos da la pauta para un screening temprano y un consejo genético temprano también. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo? Lo que comentamos, el primero y el más importante y que pues, está casi al alcance de nuestras manos, sé que no es difícil, no es fácil, pero que la tenemos casi al alcance de las manos, pues bajar de peso y hacer ejercicio. Las pacientes incluso que tuvieron cáncer de mama y que presenta una reducción del peso del 5%, tiene una reducción del riesgo a 0.8. Esto quiere decir una reducción del 20% al no presentar un segundo cáncer. Entonces, una paciente superviviente puede reducir su riesgo y cualquier persona que no ha tenido un padecimiento oncológico, el reducir de peso también va a prevenir una patología oncológica. Y el ejercicio se ha mencionado también que tiene una reducción de riesgo de más o menos 20% para mejorar la calidad de vida, mejorar el riesgo cardiovascular y en pacientes con cáncer de mama también mejora el pronóstico y reduce el riesgo de presentar una segunda neoplasia o una recurrencia del mismo. Entonces es algo que tenemos más o menos a la mano. También otras formas de disminuir el riesgo pues es asegurar que las mujeres lacten. Por cada 12 meses que una mujer lacta, eso se puede hacer o sea, no necesita ser 12 meses un solo hijo, puede ser varios, o sea, se acumula inclusive. Entonces esto tiene una reducción de 4.3 por cada 12 meses. Entonces es importante promover la lactancia. Y hay otras formas de disminuir riesgos, digamos, que son invasivas. Uno es el recibir tamoxifeno, que se recomienda para pacientes de alto riesgo. Existen algunos modelos donde nosotros ponemos las variables en este modelo, que es como una calculadora, y si este modelo, en caso de el Gale, nos da un riesgo más de 1.66%, la paciente puede verse candidata a recibir tamoxifeno para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Las pacientes que también tienen carcinoma ductal in situ, una hiperplasia típica, también pueden recibir tamoxifeno incluso por 5 años para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y las pacientes que ya tuvieron cáncer de mama con un carcinoma ductal in situ reciben tamoxifeno también 5 años y disminuye el riesgo de presentar cáncer en la otra mama. Y ahora también aquí les pongo lo del efecto Angelina Jolie, que no sé si lo recuerdan, pues ella es portadora de una mutación BRCA. Ella decidió hacerse mastectomía bilateral profiláctica y desde entonces los cirujanos han notado un aumento en este tipo de mastectomías, que mucho tiene que ver por mediático, un poquito del miedo también, pero han aumentado sobre todo a partir de Angelina Jolie.
Y esto es porque al tener una mutación de alto riesgo, como lo comentábamos antes, como son BRCA1 y 2, pues el riesgo de tener cáncer de mama pues, es cerca del 90% muchas veces. Por eso es que se recomienda en estas pacientes realizar una mastectomía profiláctica para disminuir ese riesgo, y el riesgo queda más o menos de un 5%. No se queda al 0% después de la mastectomía, pero de un 5 a 10% queda ese riesgo, pero disminuimos pues, más del 90%, ¿no? Es algo a tener en cuenta para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y otros factores que tienen menor evidencia, ¿a qué me refiero con menor evidencia? Que no sabemos exactamente, o sea, pareciera que sí van a ayudar a no desencadenar otras patologías oncológicas, pero directamente cáncer de mama. Por eso, pero sin embargo, no está claramente asociado. El fumar o no tampoco está completamente asociado, pero obviamente pues eso, el no fumar pues disminuye el riesgo cardiovascular y de otros tipos de patologías oncológicas y otras enfermedades que ustedes bien conocen. No se sabe del todo bien si la dieta mediterránea y baja en grasas disminuye el riesgo de cáncer de mama, pero sabemos que pues, es una dieta adecuada y que por tanto disminuimos el riesgo de patología oncológica por tener pues, antioxidantes y demás. También existe controversia si el trabajar de noche puede ser un carcinógeno. Hay quien dice en ciertas ocasiones que el riesgo relativo es de cerca de 1.2, 1.3. Entonces es algo que podemos considerar y que si la persona pues es candidata a no trabajar a la noche, pues es mucho mejor, ¿no? Y por último, los talatos, que los talatos son compuestos inorgánicos que se encuentran en champús, jabones, plásticos, la pintura de uñas, el maquillaje, y todo eso sí se ha asociado como carcinógeno. Y hay estudios controversiales en cuanto a cáncer de mama. Hay unos que dicen que sí los aumenta el riesgo y otros que no. Entre que sí, entre que no, pues muchas agencias, sobre todo europeas, han retirado los talatos de casi todos sus productos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos la posibilidad de tener productos sin talatos, que aquí en México no es como tan mediático eso, pero en Europa sí lo es, buscar siempre productos de este tipo para no aumentar pues, nuestro riesgo de desarrollar patología oncológica. 30 años es la edad promedio de diagnóstico, pero tenemos pacientes en ambos extremos de la vida. Pacientes muy jóvenes, en el instituto hemos visto de 18 años, 16 sinceramente nunca he visto, 18 años sí, y hasta el otro extremo de la vida, 90 y tantos años. Entonces son grupos pequeños que tenemos, pues tenemos que tener en cuenta y sobre todo pacientes menos de 40 años, que son las que caen en grupo de no screening habitual, que lo vamos a ver posteriormente. Pero son pacientes que en caso de que ustedes detecten que tenga una enfermedad mamaria que no se quite con el tratamiento que están dando, lo ideal es referir a esta paciente a un centro con mayor experiencia y que pueda realizar el diagnóstico adecuado, que si no es cáncer, qué bueno. Pero si es cáncer, pues que reciba el tratamiento adecuado lo más rápido posible. Y hablando un poco del tamizaje, pues esto creo que ya lo conocen muy bien, está la norma oficial, tenemos el consenso de Colima, que nos hablan sobre cuándo empezar el tamizaje y demás. Entonces, esto es prácticamente mencionarlo. Iniciar el autoexamen mamario mensual a los 18 años, 7 días después de terminar la menstruación, para que tengan a menor sensibilidad la mama y que sea más fácil también la exploración para la paciente. Sin embargo, pues en esto puede haber ciertas controversias porque pues la paciente puede tocarse una bola o bolita, entre comillas, no siempre será algo malo. Sin embargo, se recomienda para poder hacer un abordaje temprano. Igual, posteriormente tenemos el examen clínico mamario anual a partir de los 25 años. Recordar también que se requiere cierto entrenamiento para poder determinar si se está tocando una enfermedad maligna o una enfermedad benigna, o sea, para tener ese criterio clínico. Y de hecho, incluso en manos expertas, la sensibilidad no es tan alta como quisiéramos. Sinceramente, llega a ser no más de un 70% de la sensibilidad, entonces sí hay un cierto rango de falla. Por eso es que el estándar de tamizaje hasta el momento sigue siendo la mastografía anual a partir de los 40 años en México. En otros países, no voy a meter mucho en eso, pero incluso cambia hasta los 50 años, por lo que habíamos comentado. En México el diagnóstico es más o menos a los 50 años, pero empezamos 10 años antes. En otros países el diagnóstico es a partir de los 60 años, pero se empiezan 10 años antes, más o menos a los 50 años. Es por eso.
Y para pacientes que tengan antecedentes en mujeres jóvenes, menos de 40 años, se recomienda iniciar el tamizaje, dependiendo si hace ultrasonido, ya sea resonancia de mama o mastografía, 5 a 10 años antes de cuando tuvo su familiar cáncer de mama. O sea, si su familiar fue a los 39 años, digamos, pues ella tendría que pasar un screening a los 29, 30 años con estudios diferentes, no solamente una mastografía. Y hablando un poquito de los estudios, pues vemos aquí el estándar del tamizaje, que es la mastografía, que vemos que tiene una sensibilidad variable, que eso sobre todo, pues por la calidad de la mastografía, qué tipo de mastógrafo se esté usando, que lo ideal sería hacer una mastografía digital, pues lo vamos a tocar un poco más adelante, no siempre en México se tiene la misma, y que el radiólogo que la esté evaluando, pues tenga la suficiente experiencia para determinar el BIRATS de la mama, pero es que puede cambiar tanto la sensibilidad. Importante también que varias lesiones, hasta un 20%, se pueden pasar por alto en la mastografía, pero a pesar de todas estas fallas, entre comillas, pues permite un diagnóstico temprano, detecta de 2 a 8 casos por cada 1000 mamografías y, como les comentaba, idealmente mastografía digital, ya que tenemos la mastografía 2D, tenemos tomosíntesis, tenemos mastografía con contraste, que esas son pues más especializadas y más bien como estudios añadidos más que un estándar de tratamiento. También creo que aquí cabe mencionar que la mastografía que mencionan como sin dolor no es algo que está recomendado como tamizaje, tampoco como diagnóstico, ya que pues no comprime suficientemente el tejido y es más fácil pasar por alto lesiones que puedan ser sospechosas. Entonces no está recomendada, sinceramente ninguna asociación la va a recomendar, pero sí ha tenido cierto auge mediático porque pues sí, la mastografía sí puede ser molesta, dolorosa, y como esta en teoría no les provoca ninguna de esas molestias, pues es como más cómoda para la mujer. Sin embargo, recordar, no es el estudio adecuado para un tamizaje ni para diagnóstico. Un complemento importante es el ultrasonido, ya que nos permite ver las características de las lesiones, medirla, si tiene o no vascularidad, y también ayuda sobre todo a ver otras áreas de la mama. La mastografía ayuda a ver también la axila, pero el ultrasonido la ve mucho mejor, ve más niveles de la axila. Podemos ver supraclavicular también, infraclavicular, inclusive podemos ir hasta cuello, que en ocasiones se pueden presentar ganglios en esa parte. Entonces, por eso es tan importante que idealmente sea un estudio complementario a la mastografía, o sea, hacerse juntos. Por eso propongo acá herramienta complementaria y al compararlo solamente mastografía contra masto más ultrasonido, pues disminuimos el riesgo de tomas innecesarias porque la lesión se ve mucho mejor, se descarta que sea algo positivo a malignidad, entonces evitamos biopsias y sobrediagnóstico en la paciente. Otros estudios que tenemos son la resonancia. En México no tenemos tan ampliamente la resonancia de cualquier parte, en primera. Y resonancia de mama también es más complejo tenerlo, ya que se requiere una antena especial, que el radiólogo también tenga la suficiente expertise para poderla interpretar. Entonces, no siempre está muy disponible. De hecho, en la Ciudad de México también son pocos los lugares donde se realiza una resonancia de mama de manera adecuada. Pues esta se requiere sobre todo para pacientes jóvenes en donde la mastografía no nos deja ver todo el tejido porque es muy denso. En las pacientes jóvenes la resonancia es bastante adecuado. En pacientes BRCA que tengan mutación es adecuado porque podemos ver lesiones desde muy tempranas. También nos sirve a nosotros como oncólogos para detectar primarios ocultos, o sea, que tenga una lesión en la axila, pero no encontremos nada en la mama por ultrasonido o mastografía. La resonancia muchas veces nos quita esa duda de si hay o no algo en mama. Y la sensibilidad, como pueden ver, pues es mucho mayor por el tipo de estudio que es mejor, pero la especificidad baja mucho porque podemos encontrar muchas más cosas que a veces ni siquiera estábamos buscando, ¿no? Y todo esto nos sirve para dar una puntuación BIRATS, que significa básicamente otorgar un puntaje que va del 0 al 6 con la probabilidad de tener eh, eh, cáncer en el estudio. Importante, porque lo he visto también en medio de Secretaría de Salud,
He visto siempre muchos BIRAT 0. Es importante siempre darle un seguimiento adecuado a estos BIRAT 0, ya que no son suficientes para determinar. Entonces es importante que esos pacientes que se aportan como BIRAT 0 se realicen un nuevo estudio que si fue 2D se haga digital idealmente, se complemente con un ultrasonido para poder darle una puntuación adecuada. Importante no dejar a estas pacientes ir. Y ya que tengamos ahora sí la puntuación del 1 al 5, quiere decir que a menor puntuación, menor probabilidad de tener una neoplasia maligna. Como vamos acá, hasta el 5 es arriba del 95% y a partir del 3 aumenta el riesgo más o menos un 2%. Ok. Hablando un poco de los beneficios, les comentaba que no hay duda en que hay un beneficio en hacer un tamizaje anual a partir de los 40 años, porque múltiples estudios lo han documentado así. Hay una reducción de la mortalidad por cáncer de un 20 o 30%, y como vemos en el rombo, menor a 1 quiere decir una prevención del riesgo, o sea, el 20% en este metaanálisis. Sin embargo, algo importante que tenemos que hacer, hay asteriscos en el tamizaje. Muchos de estos estudios son bastante viejos, como vemos acá desde el 63 se hacen estudios de tamizaje. Otros más recientes del 91 también tienen sus asegúnes, perdón, y pues muchos de esos estudios sinceramente tienen varios sesgos porque solamente hacían una sola proyección. Actualmente sabemos que son 2 proyecciones. Antes solamente era una sola proyección, eran 2D. Cuando hacían la aleatorización de la paciente que se hace tamizaje contra la que no se hace tamizaje, pues los investigadores metían a tamizaje pues a sus conocidas, a las que tenían algo sospechoso. Entonces salían positivos esos estudios, pero es porque tenían varios sesgos. Entonces es importante saber eso. Sin embargo, pues un tamizaje bien hecho va a encontrar lesiones tempranas con mayor. Que comentaba uno es que puede haber algo que se llama sobrediagnóstico, que esto quiere decir puede haber vivido con ese cáncer invasor pequeño toda su vida y no haberse dado cuenta. Entonces, esa es parte del sobrediagnóstico, que según la serie que vamos va desde un 10 hasta un 50%. En general se considera un 20%. Entonces, vamos a darle biopsia, vamos a darle cirugía, vamos a darle quimio, radio, etcétera. Y algunas pacientes esas no requerían tanto tratamiento. O sea, insisto, pueden haber vivido con esa enfermedad y no haberles causado nada. Pacientes, pues tener ansiedad, el saber que pueden tener una lesión maligna, el tratamiento que pueden llevar a recibir, las biopsias que van a recibir también. Entonces, todo es importante que puede provocar, pues, ciertos cambios psicológicos en la mujer. Creo que es algo también a tener en cuenta. Y algo sobre el tamizaje en México, pues es importante saber que pues, hay oncólogos que no están del todo de acuerdo en realizar tamizaje por muchas de estas cosas. Yo sinceramente creo que es algo que debe realizarse y que no debe estar en discusión, ya que pues tenemos normas que incluso lo tamizaje para que este sea efectivo y tener una reducción de la mortalidad adecuada, que veíamos que era de un 20 o un 30%. En México, en el 2010, este estudio que realizó la doctora Janine Chavarri, encontró por una encuesta que solamente el 19% de la población mujer se recomienda la OMS. Esto no es porque la mujer no quiera hacérselo, pues muchas veces porque pues el médico no se lo comentaba, pues ella no tenía. Que esto sí parece un poco desactualizado, 10 años, ¿no? Pero tampoco es que haya crecido tanto, o sea, tenemos 680 máquinas que ahorita son cerca de 700 y cacho, entonces
Son pocas los mastógrafos que tenemos y aún menos los expertos en imagen de mama que tenemos en el país. Por tanto, pues el tamizaje en México, les digo, muchos oncólogos dicen, no tenemos la infraestructura sí o sí, porque esto le va a ayudar a prevenir el cáncer, reducir el riesgo del mismo, detección oportuna y mayor probabilidad de curación de la paciente. Y también 34% de los mastógrafos y vemos cómo cae al segundo lugar a 7.8 que es en Nuevo León. Y como poco a poco cae la cantidad de mastógrafos por el Estado de México que nosotros veamos. Entonces, esto es algo también de las limitaciones del tamizaje en México. Ojalá tuviéramos pues 34 mastógrafos para cada estado, que eso ayudaría muchísimo para mejorar el porcentaje de detección en México y alcanzar idealmente pues al menos un 50%, no quizás no 70% que comenta la OMS, pero sí aumentarle un 50%, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podría hacerles yo sobre el tamizaje? Siempre a todas las mujeres más de 40 años, invitarlas a realizarse una mastografía anual, así tal cual, anual, porque hacerse una mastografía a los 40 años, hacerse otra a los 45 años, eso no es screening, es una mastografía eventual, sinceramente. Tamizaje debe ser anual. Punto número 2, en caso de antecedentes familiares o mutaciones en la familia, pues siempre solicitar una evaluación por un experto, ya sea un oncólogo médico, cirujano oncólogo, gineco-oncólogo, alguien que tenga algún tipo de experiencia en ese tipo de mutaciones para que pueda ser debidamente asesorado el paciente. Siempre optar por mastografía digital, ya comentamos que lo más frecuente de todos los mastógrafos que comentamos, los 700 y cacho, casi son la mayoría 2D. Pero idealmente, siempre que se pueda, optar por mastografía digital con complemento de ultrasonido mamario. Número 4, siempre lo que les comentaba, un BIRAT 0 debe hacernos alertar de que esta paciente no está debidamente diagnosticada y hay que asegurarse que la paciente tenga seguimiento adecuado para que se hagan los estudios pertinentes para que ahora sí podamos darle un BIRAT adecuado del 1 al 5. Y si es de los que cae de alto riesgo, continuar el protocolo adecuado. A partir del 3 hay que hacer modificaciones al tamizaje. Y en punto número 5, envío siempre temprano a una unidad especializada para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mama en caso de que consideramos que esta paciente pues, está cursando con una patología oncológica. Y ahora ya terminamos un poco de la prevención, del tamizaje. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica el cáncer de mama, que eso también es importante que conozcamos para saber qué lesiones son más sospechosas, como es para la paciente y cuándo deber derivar a una paciente, ¿no? Entonces, el cuadro clínico pues es bastante variado. Sinceramente, en México tenemos la desfortuna de tener enfermedad localmente avanzada con mayor frecuencia que en países desarrollados. Aquí tengo dos casos del instituto. Del lado izquierdo, una paciente que tenía un BRAF 4 y venía para realizarse una biopsia. Del lado derecho no tenemos ninguna duda que es una paciente que está sufriendo de una enfermedad oncológica. No tenía diagnóstico ella, cabe remarcarlo. Pero no cabe duda que está sufriendo una enfermedad oncológica. Entonces, en países desarrollados, lo que sucede es que el 85% de las pacientes caen del lado izquierdo. No tiene una lesión palpable, inclusive, que por screening se detectó una lesión sospechosa, que se van a someter a protocolo de diagnóstico por sospecha diagnóstica por tamizaje. Y en México, pues tenemos el otro lado. La mayoría de los pacientes llegan de cura para estas pacientes. ¿Qué podemos encontrar en cuanto puede haber también secreción por el pezón, piel de naranja y el dolor cabe mencionar que no es del todo frecuente, o sea, en lesiones pequeñas no siempre es frecuente, casi siempre lo encontramos en lesiones mayores a 3 centímetros, no tanto en lesiones como la de la paciente del lado izquierdo, es muy poco frecuente que se cuente con dolor. Bueno, comentaba de los síntomas. Entonces encontramos tumoración palpable con mayor frecuencia, cambios en la piel, inversión del pezón,
Puede haber o no alguna secreción por el pezón, piel de naranja, que todo esto nos habla de una enfermedad más avanzada. Y o sea, esta paciente que vemos del lado derecho, por supuesto que tiene habla porque está tomando la pared del tórax, también tiene con un conglomerado axilar que está invadiendo la piel, entonces son contextos diferentes. Y comentaba que es más bien causal que una paciente, y es que yo me sentí una bolita de 1 centímetro porque me golpeé y desde entonces tengo dolor, pero es más bien que es algo causal, o sea, que se golpeó y se encontró la lesión, no tanto que el tumor haya provocado el dolor. Y otros síntomas que puede tener la paciente, pues es dependiendo si la paciente tiene o no enfermedad metastásica, y que esto depende mucho de dónde sea la metástasis. Lo más frecuente es que las metástasis sean en axila. Esas normalmente no provocan dolor, pero cuando son a otros órganos sí pueden tener diferentes alteraciones. En pulmón, falta de aire, tos, secreción, etcétera. En el hígado puede haber dolor, en el hueso puede haber dolor. El sistema nervioso central puede haber alteraciones en el mismo, o sea, paraplegia, que no pueden hablar adecuadamente, cefalea y demás. Entonces, dependiendo de la localización de la enfermedad metastásica, es el tipo de manifestación que podamos encontrar. Y hablando de una exploración física, esto es muy importante para nosotros, ya que así podemos determinar con mayor precisión el tipo de lesión que puede tener la paciente y poder estratificar de manera inicial a la paciente en caso de que ya tenga el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, importante comentar que de manera inicial la paciente debe hacerse en una posición sentada para poder inspeccionar ambas mamas. Le pedimos a la paciente que levante sus manos y que luego lo coloque en la cadera con la intención de buscar asimetrías, tumoraciones, infiltración en la piel o cambios en el CAP, quiere decir en el complejo areola-pezón. Entonces, para eso nos ayuda esta posición. Posteriormente pasamos a realizar la exploración de la mama y de la axila. La axila es preferible que sea también sentada y solicitar a la paciente que no haga ningún tipo de fuerza para que los músculos pectorales no tengan ninguna contraparte contra nuestra exploración. Con tal, buscamos nódulos a nivel de axila, supraclaviculares, infraclaviculares y también en cuello. Y posteriormente pasamos al examen de la mama. Aquí importante que lo ideal es que la paciente se explore de manera acostada, ya que así la mama se expande y podemos tocar de mejor manera toda la mama y buscar mejor manera también las lesiones. Mencionar que no es adecuado aplastar la mama, sino más bien hacerlo con gentileza, y esta posición que está haciendo aquí en el dibujo es sobre todo para identificar dónde está la lesión. Posteriormente hacer diferentes tipos de palpación, como vemos acá, hay concéntricas, radiales, verticales, pero lo importante es no hacer masajes tampoco, sino una exploración meticulosa de cada parte del tejido que estemos tocando, para que no se nos pase por alto nada de la exploración de la mama. Y aquí en la parte azul, punteada, es los límites anatómicos de la mama, que es donde tendríamos que tocar todo esto, porque en todo esto podemos encontrar pues cáncer de mama o alguna de sus alteraciones. También dentro del diagnóstico, pues importante mencionar la biopsia, ya que es el único método que permite una obtención de tejido para el diagnóstico preciso de que esto sí es cáncer, o esto es una hiperplasia ductal, o esto es una hiperplasia papilar, ¿no? O sea, esto sí es cáncer. Y tenemos varias formas de realizar la biopsia. La primera es una biopsia por aspiración de aguja fina, que es básicamente con una jeringa y una aguja normal, picar el tejido y aspirar. Esto normalmente lo hacemos para los ganglios, y lo hacemos en pacientes con cáncer de mama, en ganglios axilares, suprainfraclaviculares y en cuello. Para lesiones en mama, lo preferible es hacer una aguja de corte. Cualquier tumoración, no se debería de hacer una biopsia quirúrgica, o sea, que el cirujano, ginecólogo y demás abra la piel. Una mastectomía parcial, por así llamarlo, pero mal hecha, porque está retirando eh, eh, tejido que a nosotros nos sirve, no estamos observando los márgenes adecuadamente. Entonces, para nosotros sí es un, ¿cómo llamarlo? Pues es un
contra para la paciente, ya que incluso en raras ocasiones, menos del 4%, estas lesiones se pueden extender a piel. O sea, sí, cuando dicen que si existe un riesgo de que la biopsia disemine el cáncer, sí existe el riesgo en un 4%. Entonces, no es lo más adecuado. Hay siempre utilizar mejor el dibujo número 2, que donde vemos que por una aguja gruesa llegan a la lesión y ahí toman la biopsia. Otra más especializada para lesiones más pequeñas, calcificaciones, es por estereotaxia, que es básicamente hacer una biopsia por una mastografía. Entonces, esta es mucho más especializada, más cara, no completamente disponible, pero la 2 sí es mucho más disponible. Un ultrasonido es suficiente para poder hacer la biopsia o inclusive la palpación es suficiente para poder hacer este tipo de biopsias. Entonces, siempre que se realiza una biopsia quirúrgica o incisional como la del 4, a nosotros ya nos mete sospechas, cambios en el tratamiento y demás. Entonces, idealmente siempre nunca hacer esta, a menos que no pueda ser biopsiada por la número 3 o la número 2, ¿no? Sería la única opción para realizar la 4. Y ahora que tenemos el diagnóstico, la biopsia, pues ahora sí ya podemos saber de qué tipo de cáncer es, que lo comentaba, para nosotros hay al menos 5 tipos, pero antes determinar de dónde proviene. Si proviene de los ductos que llevan la leche al pezón, que es el ductal, que es aproximadamente un 80% de las veces, o si es lobulillar, que eso equivale a un 10-15% de las veces. Lobulillar quiere decir de los lobulillos donde se produce la leche. Porque estos pues cambian ciertamente un poco el pronóstico. En teoría, los lobulillares tienen un mejor pronóstico, son de menor grado, no digo benignos, sino menos agresivos, por así llamarlo. Entonces, para nosotros es importante como un factor pronóstico. Y luego, pues tenemos pues, que solicitar siempre receptores. Para nosotros como oncólogos, cirujanos oncólogos, gineco-oncólogos, los receptores es una parte fundamental del diagnóstico de cáncer de mama, porque esto nos permite hacer determinar el tratamiento que va a recibir la paciente. Entonces, para nosotros, al menos siempre solicitar receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu. Ahorita les voy a explicar un poquito de ellos. ¿Por qué son importantes? Porque son pronósticos. Nos predicen si la paciente puede recibir o no terapia hormonal, si debe recibir solo quimioterapia, si debe recibir otro tipo de anticuerpos e inclusive si debe recibir o no radioterapia o qué va primero, la quimio o la cirugía. Entonces, es súper importante para nosotros. Sé que muchas veces no son del todo disponibles y que hasta hace unos años en México pues era muy difícil conseguirlos, pero siempre para una paciente que tenga cáncer de mama debe de realizarse, ya que esto le va a beneficiar como no tienen una idea. Entonces, los receptores de estrógeno son receptores que se encuentran intracitoplasmáticos y que se unen pues, a los estrógenos, estrona, estradiol, estriol, con lo cual producen un cambio conformacional en el mismo, se une al receptor beta y pasan posteriormente al núcleo, creando promotores de proliferación celular. Este es uno de ellos. Y aquí está. Y los observamos de esta forma, ese tipo de tinción, este es de estrógenos, y a mayor cantidad de estrógenos, más sensible a este. Va del 0 al 100. Luego tenemos el HER2/neu, que es el HER2 es el segundo que tenemos aquí, que es parte de una superfamilia de receptores de membrana, lo cual provoca que al unirse a otro receptor, por ejemplo al HER3, provoca cascada hacia abajo factores de crecimiento celular. Por tanto, para nosotros es importante bloquear esta vía para que el tumor pues, no tenga ese crecimiento. Y lo podemos observar como acá, que va desde 0 hasta 3 cruces. Nosotros para otorgar un tratamiento debe ser 3 cruces, o en caso de que sea 2 cruces, tenemos que solicitar estudios adicionales para determinar si sí es positivo o no es. Y ya con estos receptores, pues tenemos los subtipos moleculares, que es lo que les comentaba. Al menos tenemos 5. Lo podemos dejar en 3. Y hay autores que dicen que va un 4. Entonces, nunca nos ponemos muy bien de acuerdo, pero en general hablamos de 3. Receptores hormonales positivos,
HER2 positivo y triple negativo, que es en donde no hay ni HER2 ni ningún tipo de receptor hormonal. Entonces lo podemos dejar en 3, como casi todos los autores lo quieren hacer simplificado, pero nosotros para oncólogos médicos de mama sí nos funciona más en cuanto a pronóstico y determinar qué tratamiento puede ser un poquito mejor para cada paciente. Si tiene los 2 receptores hormonales más el HER2, si solamente tiene un solo receptor más el HER2 y demás. Entonces, para eso sí nos cambia. Y el más frecuente de estos son los luminales, que son los subtipos que tienen receptores hormonales positivos. Como vemos, son un 60%. Aquí lo vemos, estrógenos y progesterona positivo, 60%. Posiblemente un 15% los HER2, que pueden tener también cierta cantidad de receptores, no dejan de ser HER2. Y los triple negativos, como vemos, no tienen receptores de estrógeno, no tiene de progesterona ni HER2. Y de aquí, actualmente, los de peor pronóstico son los triple negativos. De hecho, aquí más o menos los vemos en cuanto a pronóstico. El de mejor pronóstico sería el luminal A, el de peor pronóstico sería el triple negativo. Y aquí vemos un poco de los tratamientos que podemos ofrecer. Terapia antiendocrina para los luminales, el trastuzumab, que es un anticuerpo contra el HER2, otorgarlo en los HER2, y solamente hasta hace algunos años teníamos quimioterapia para los triple negativos. Actualmente tenemos otras terapias más novedosas para este tipo de cáncer, sin embargo sigue siendo el de peor pronóstico, como lo vemos acá. Pobre pronóstico y mejor pronóstico. Y ya casi terminando, pues también es importante hablar sobre las etapas clínicas. Y aquí les pongo un estudio que se realizó en el INCAN, en donde hasta el 2017, si no me equivoco, terminaron el corte. Aquí les presento la corte del 2015, en donde vemos las etapas clínicas en donde se presentan las pacientes. Idealmente, quisiéramos que las pacientes se presentaran en etapa 0, etapa 1 y no más de 2A. Esto sucede en Estados Unidos, donde cerca del 70% sucede acá. Pero aquí tenemos un mayor porcentaje de etapas localmente avanzadas, como podemos ver, a partir de la etapa 2A a la etapa 3C. Un mucho mayor porcentaje, 55%. Tempranos sí tenemos, pero solo es un 30%. Quisiéramos que fuera mucho más, o sea, que el 55% fuera de tempranos. Y metastásicos también tenemos una proporción importante del 10%. A nivel mundial es más o menos un 4 o 5%. Entonces sí tenemos muchas deficiencias en cuanto al screening, muchas deficiencias en cuanto a un diagnóstico oportuno, a que la mujer quiera atenderse, porque también tenemos esa cierta barrera. Por ejemplo, la paciente que les puse hace rato con el tumor en el tórax, ella sabía que tenía un tumor, pero no se quería atender y tenía así cerca de 3 años. Entonces, no es que la mujer no sepa que está sucediendo algo, sino que pues no quiere preocupar a la familia, no quiere recibir atención, un poco del pudor y demás. Por eso es que las etapas clínicas pues las tenemos mucho más avanzadas en nuestro país. ¿Y cómo nosotros determinamos las etapas clínicas? La etapa 1 es un tumor en mama únicamente, menor de 2 centímetros. La etapa 2 puede ser un tumor de 2 a 5 centímetros y puede o no haber ganglios en la axila. La etapa 3 es un tumor más de 5 centímetros, puede o no tener invasión a la piel o a la pared del tórax. Ganglios siempre van a estar presentes y que estos pueden ser inclusive hacia la clavícula y parte del cuello. Y la etapa 4 pues es una enfermedad que ya se encuentra en otros órganos. La principal en cáncer de mama pues es sobre todo hueso, pulmón, hígado y sistema nervioso central como la cuarta. Obviamente, sinceramente mama puede irse a cualquier parte, lo hemos visto, pero son las más frecuentes. ¿Y por qué es tan importante para nosotros la etapa clínica? Porque en base a esto, pues es la supervivencia que le podemos decir a la paciente. O sea, cuando te preguntan muchas veces, en mi etapa es temprana, doctor, ¿cuánto voy a vivir? En realidad podemos ver que las etapas muy tempranas, a 5 años, todas están vivas prácticamente. Entonces, por eso es tan importante la detección temprana del cáncer para que esto impacte positivamente en el pronóstico de la paciente, porque podemos ver a mayor etapa, menor supervivencia. Y como vemos, la etapa 4, pues obviamente la que menos supervivencia va a tener, que conocemos que en general más o menos es un 10% igual a 5 años. Y dependiendo del subtipo molecular, puede ser incluso menor a 5 años. Y esto es lo que les comentaba de los receptores hormonales. Las pacientes que tienen receptores hormonales positivos tienen un mucho mejor pronóstico. Las HER2 también siguen por ahí de los receptores hormonales,
pero las que no tienen ningún receptor, que son las triple negativas, las que están en la curva roja, son las de peor pronóstico y desafortunadamente, incluso aunque sea un tumor pequeño, temprano, etapa 1, etapa 2A, si estas tienen alto riesgo de recurrencia y que al tener la recurrencia, pues desafortunadamente no sean curables y que la supervivencia sea mucho menor a sus contrapartes con receptores hormonales positivos o HER2. Y también aquí hablamos un poquito sobre la supervivencia en el estudio que les comentaba del doctor Bargallo que se realizó en el INCAM. Vemos cómo la etapa clínica impacta muchísimo en cuanto a la supervivencia. Una etapa 1 a 5 años, el 98% están vivas, 2, 94%, 3, 78% y una etapa 4, 36%. Pero aquí, nuevamente, pues depende del tipo de subtipo molecular que estemos tratando. No es lo mismo un luminal A, un luminal B o un triple negativo. Actualmente pacientes en enfermedad metastásica que se considera no curable con receptores hormonales positivos o HER2, con un tratamiento adecuado, óptimo, pueden llegar a vivir mucho más de 5 años. Y pues lo hemos visto. Pacientes con 15 años con enfermedad metastásica y ustedes las pueden ver en la calle y jamás pensarían que tienen cáncer. Porque sí tienen tratamiento activo. Y bueno, pues ya para concluir, tengo algunas conclusiones para ustedes. Número 1, que el cáncer de mama es un tumor altamente prevalente, con altas tasas de mortalidad, pero por ello es que el screening es tan importante y vital para disminuir la mortalidad por cáncer de mama y por tanto aumentar las tasas de curación. Es importante, tengo que hacer mucho hincapié en esto, dar seguimiento a la interpretación de las mastografías que se soliciten para que en caso de ser cero o que requiera alguna intervención adicional, se hagan de manera adecuada y oportuna. Alentar siempre a la paciente que se realice anualmente. Como les dije, no nos sirve de nada que se realice uno a los 40 años o otra a los 50 años. Eso no es screening. Mencionar que es curable bajo ciertas circunstancias, como vemos las etapas 1 y etapas 2. La mayoría de las pacientes están vivas a 5 años y eso es un corte a 5 años, pero en realidad ya sabemos que a 10 años las curvas se mantienen. Entonces es importante siempre motivar el screening y que en cuanto se detecte una tumoración altamente sospechosa, reciba el tratamiento adecuado para poder curar a la paciente. El diagnóstico temprano, como les comento, pues es fundamental para la supervivencia de la paciente. Siempre que haya dudas, pues referir a la paciente a un centro especializado donde se pueda optar por los estudios adecuados, realizar biopsias adecuadas y que empiece el tratamiento lo antes posible. Y por último, pues también creo que no voy a cansar de decir esto, evitar las biopsias adicionales, o sea, hacer la biopsia, quitar el tumor no es lo más adecuado. Muchas veces porque no tenemos otra forma de hacerlas, pero siempre incitar a quien va a hacer la biopsia a que la realice de una biopsia con aguja gruesa para evitar diseminación y que para nosotros como oncólogos pues sea más fácil determinar la extensión del mismo, qué tratamiento va a recibir la paciente, porque sí nos puede llegar a cambiar mucho en algunas ocasiones los tratamientos. Entonces, evitar las mismas, por favor. Y hace poco, pues la OMS nuevamente se dio cuenta de que ya el cáncer de mama es el número 1 a nivel mundial en cuanto a diagnóstico y pues está haciendo mucho más hincapié en esas campañas. Pero como les comento, no solamente se requiere un día para concientizar a las pacientes para realizarse su screening de que existe esta enfermedad, sino yo creo que se requiere un constante conocimiento de la población y de la población médica para que todo esto se pueda llevar a cabo y poder reducir la mortalidad de cáncer de mama, cubrimos más pacientes y a final de cuentas al sistema de salud le conviene, ya que tener pacientes más curadas es mucho más barato tener más pacientes en enfermedad avanzada. Y listo, por mi parte sería todo. Les dejo mis datos por cualquier duda, que estaré pendiente si posterior a la sesión tiene alguna duda y ahorita para responder las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. En lo que ponen preguntas aquí en el chat, les recordamos a nuestros participantes que en el chat de esta sesión
tienen el link para que puedan registrar su asistencia el día de hoy. Aquí ya tenemos una mano alzada de Carla Carrillo. Vamos a darle la palabra. Adelante, Carla. Muy buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Ya la vemos, Carla. Solamente falta que usted active su micrófono en su dispositivo. Acá ya lo activamos, pero falta que usted nos lo permita. Listo. Buenas tardes. Bueno, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Una duda, doctor. En relación a la cantidad de tamizajes que realizamos en el país, que comentaba usted que el porcentaje es bajo, ¿cuáles son las estrategias recomendadas entonces para poder detectar a tiempo? Yo creo que existen varias estrategias. Uno, pues sería, como nosotros como población de sector salud, solicitar a nuestros directores, solicitar más mastógrafos. Esa es una. Que sí funcionan también las campañas de móviles que existen, pero también incitar a las pacientes a que no solamente se queden con esa campaña de que vino este año y el próximo no, sino que nosotros también como médicos aumentar pues la adherencia a ese screening anual. Entonces, esa es una. Nosotros hablar con las pacientes de que si no viene, ojalá se pueda movilizar la paciente para que se la realice posteriormente. La otra, creo que sí es importante que nosotros eduquemos a la población, que si bien ya se hace toda esta campaña del mes de octubre rosa y demás, pero nosotros no olvidar que el screening no solamente es en octubre, es pues todo el año, ¿no? Entonces esa es la otra que queda como parte de nosotros para aumentar ese porcentaje. Entonces, incitar a que haya más mastógrafos, instar a las pacientes a que se la realicen anualmente, eso es lo que pueda por nuestra parte, y pues quitarle los mitos que pueda tener la población, porque insisto, lo digo personalmente por mi mamá no le gusta hacerse la mastografía porque le duele. Entonces es quitarle esos mitos de que sí va a ser un rato de molestias, va a ser un rato de disconfort, pero pues no se compara con todo el beneficio que te va a traer realizar el tamizaje, ¿no? En caso de que se detecte alguna lesión. Afortunadamente en mi familia no se ha detectado, pero creo que sea alguna de las estrategias que nosotros como pues los peones, digamos, pues de la Secretaría de Salud podamos hacer. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carla, también. Aquí tenemos un comentario de Alicia Hortensia Ávila en el chat que dice: muchas gracias, excelente ponencia. Es necesario detectar oportunamente el cáncer de mama. Muchas gracias, Alicia. Aquí también tenemos otra pregunta, doctor, sobre si una paciente fue detectada con cáncer de mama en la tercera década de la vida, bueno. Hola, se Doctor cortó un García, ¿se me poquito, Luis. escucha? Sí, listo, Sí, ya te perfecto. escuché. Te escuchaste si una paciente es diagnosticada. Sí, perfecto, doctor, listo. Si una paciente es diagnosticada con cáncer de mama a los 30 años, doctor, ¿es necesario que se empiece el tamizaje, por ejemplo, en su hija a los 20 años, doctor? ¿O cuál sería este procedimiento, doctor? Sí, muy buena pregunta. Lo mínimo recomendado son 25 años, si no me equivoco. Entonces, no antes de 25 años y no más de eso. 25 años sería lo mínimo. Y no, idealmente, pues no se tendría que hacer mastografía. Parece que se cortó de nueva cuenta. Vamos a esperar a que se restablezca la señal un poco. Mientras, les recordamos a los participantes que pueden seguir poniendo sus preguntas y sus comentarios en el chat.
Hola, perdón, se Hola, desconectó. doctor. Listo, perfecto, no se preocupe. Sí, podemos repetir, doctor. Claro, les Muchas comentaba que gracias. es una muy buena pregunta. Se recomienda que sean menos de 25 años, idealmente los 30, o sea, que a partir de los 30 empiece, porque antes eh, los screening no son tan sensibles para este tipo de pacientes. No menos de 25 años y idealmente ultrasonido o resonancia magnética de mama. Mastografía, sinceramente, va a dar poco, o sea, se tiene que hacer, sí, pero va a dar pocos datos para este tipo de pacientes. Idealmente, resonancia magnética, lo mejor que se pueda hacer. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta muy interesante sobre si es muy común el cáncer de mama en pacientes que están embarazadas, doctor. Mm, sí es frecuente, o sea, probablemente no les haya tocado a ustedes verlo, pero sí es más o menos frecuente. O sea, de 1000 embarazos, una puede diagnosticarse con cáncer de mama. Entonces, no es algo que tenemos que infraestimar. Estas pacientes se ha visto que pueden tener una supervivencia muy similar a las pacientes sin estar embarazadas en la misma etapa clínica. Entonces, el problema de las embarazadas es que, pues por pacientes tienen un retraso en el diagnóstico hasta 4 o 5 meses, entonces lo cual aumenta la etapa clínica. Entonces es importante no minimizar las lesiones en mama de pacientes embarazadas. Si una paciente está comentado que tiene una tumoración y demás, sinceramente la radiación que se le va a ofrecer a una paciente con una mastografía y protección aparte abdominal es mínima para el producto. Entonces no le tengan miedo a la mastografía, inclusive podemos obviar la mastografía, hacer ultrasonido. Entonces, no tengan miedo de realizar estudios a las pacientes y si tienen amplia sospecha, mejor refieran a la paciente, ya que sinceramente, insisto, la supervivencia puede ser muy similar a sus contrapartes no embarazadas, pero muy importante no retrasar los estudios diagnósticos. Eso sería lo que les diría de las pacientes embarazadas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ujú. Aquí también en el chat es muy importante, bueno, pues hacerles saber que tenemos muchos comentarios de que fue un gran tema y fue una gran exposición, doctor. Muchas gracias. Aquí también ya tenemos un comentario de Eric Morán que nos dice, Ujú. ¿se podría implementar mastógrafos móviles en las diferentes jurisdicciones para que pudiesen abarcar mayor territorial en sus diferentes territorios, todo a su vez que las usuarias puedan asistir eh, mediante citas, ya que, bueno, sabemos que hay población que no pueden trasladarse por las diferentes circunstancias, doctor. ¿Qué opina al respecto? Sí, claro, es una de las estrategias que pueden utilizarse, eh, pero importante que sea de manera anual. Como les digo, si es un año sí, un año no, pues eso no es tamizaje. Por eso les digo, es súper padre tener este tipo de movimientos de mastógrafos móviles, pero ahí yo pondría dos asteriscos. Uno, que se haga de manera anual, la paciente sí o sí, y dos, que esos estudios que se realizan sean revisados por un médico, porque también nos ha tocado en varias ocasiones, es que me hicieron mi mastografía hace 2 años y nunca me entregaron el resultado. Quizás no es que no se lo hayan entregado, sino que más bien la paciente pues no le dio seguimiento tan bien, pero que el médico responsable de revisar eso pues esté consciente de que si tiene un BIRATS 3, avisar a la paciente de alguna forma. Sé que a veces hay muchas limitaciones en cuanto a esto, pero tratar de confirmar con la paciente que se va a realizar la mastografía en 6 meses, que es un BIRATS 4, pues trasladar a la paciente al centro donde se tiene que realizar la biopsia. Entonces, a mí me parece perfecto que se tengan estos mastógrafos móviles, pero hay que darle seguimiento a los resultados y a que la paciente se la haga de manera anual. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas aquí en el chat. No sé si usted quisiera agregar algo, doctor, para cerrar esta gran ponencia, algo que no le hayamos preguntado y que usted considere importante para concluir esta sesión, doctor, por favor. Pues creo que se han tocado los puntos principales. Lo importante es que quiero que se lleven es que el tamizaje funciona, pero si lo realizamos de manera adecuada. Por eso es que les comentaba que muchos de mis colegas
Algunos están a hacérsela. Entonces, creo que lo más importante de la ponencia son dos cosas. Una, instar a las pacientes y a la población en general a bajar de peso, realizar ejercicio para disminuir su riesgo de cualquier patología oncológica, realizar tamizaje para diagnósticos tempranos y nosotros como médicos no minimizar las lesiones que podemos encontrar. O sea, si una paciente con una lesión en mama no ha mejorado con el antibiótico que le estamos dando, sigue avanzando, pues no infraestimen que puede llegar a ser algo más allá de su capacidad. Um, no es, no es, es frecuente, mejor dicho, que nos haya sucedido esto, pero pues para eso nosotros estamos, para poderlos apoyar y que todas las pacientes tengan el mejor desenlace posible. Perfecto, doctor García, muchas gracias. Muchas gracias por, bueno, sabemos que tiene una agenda muy apretada y que tiene mucho trabajo, pero muchas gracias por darnos este pequeño espacio para compartir estos conocimientos con todos nosotros, doctor. No, muchas gracias y gracias a todos por conectarse. El doctor Luis tiene mis datos y los dejé al final de la presentación por si les surge alguna duda o algo en los que los podamos apoyar. Muchas gracias.